Bienvenidos a un nuevo episodio de Don Tomás, el podcast en el que hablamos de descentralización y de todas estas nuevas plataformas digitales tan chulas y que en algunas ocasiones nos recuerdan a cosas del pasado, como vimos en el anterior episodio. Mi nombre es Alex Barredo, a mí me podéis llamar Don Alejandro, y conmigo está Ramón Medrano, Don Ramón, pero no el del Chavo del Ocho, sino el segundo Don Ramón más conocido del planeta. ¿Qué tal estás? Bueno, estoy bien. Aquí leyendo noticias de tantas cosas que están sucediendo. Queremos empezar agradeciéndoos la gran bienvenida que tuvo nuestro primer episodio en el que hablamos un poco de la historia de ActivityPub. Sabemos que este va a ser un podcast de nicho y eso es algo que nos gusta hacerlo porque es algo que nos va a permitir hablar con mucha más naturalidad y mucha más pasión de todas estas cosas tan interesantes a nivel tecnológico. Y teníamos un episodio ya grabado sobre Blue Sky, pero la actualidad manda y vamos a comentar todo este gran drama, todos estos grandes problemas, tanto tecnológicos como culturales como de egos, sobre lo que está ocurriendo con Reddit, con Lemmy, con Kavin y con todas estas plataformas, algunas federadas, otras no, de la agregación de enlaces que tan importantes son y qué es lo que está ocurriendo. Le vamos a dedicar un rato, pero antes, en el episodio que vamos a dejar como número 3, como el episodio siguiente, grabamos largo y tendido sobre Blue Sky y sus diferencias y sus cosas. Dicho esto, está habiendo mucho interés, así que vamos a regalar 10 invitaciones que tenemos entre tú y yo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los oyentes si quieren una invitación, además buena, porque es una invitación de Ramón o mía? Ojo, no es una invitación de cualquiera. Pues tienen que compartir el podcast o los episodios en la red social que les guste, preferentemente descentralizada, y nos pueden mandar un mail o un mensaje directo. Eso y le damos una invitación. Creo que en Blue Sky nos da una invitación cada 2 semanas o 2 cada semana o así es. Entonces, bueno, para el momento en el que salga publicado igual tenemos alguna más. Ya sabéis, simplemente compartir este programa, decir lo guays que somos y no tenéis nada más que hacer. ¿Que lo compartís en Instagram? ¿Que no está federado? Bien. ¿Que lo compartís en Twitter? Bueno, si alguien lo puede leer, perfecto. Pero bueno, vamos a hablar del tema principal. ¡Qué jaleo! ¡Qué jaleo! Yo creo que no hay otra forma de describirlo que telenovela. Pongo un poco en contexto para la gente que se haya perdido y esté preguntándose, ¿qué me decís de Reddit? ¿Eso sigue abierto? Cuéntame. Bueno, Reddit es una de las webs que tiene más tráfico del planeta. O sea, ¿Sí? Webs, digamos, abiertas, no walled gardens estos de como Facebook, ¿no? De hecho, en muchos buscadores, Google, Bing, todas estas cosas, cuando buscas cosas suele aparecer siempre el resultado de Reddit. Y lo que es un, creo, bastante conocido, un agregador de contenido. Tú compartes enlaces y luego pues se pueden comentar, puedes votar, todas estas cosas. Hubo en España, o no sé si sigue habiendo algo similar, que se llama Almenéame, hace unos cuantos años ya. Sigue, sí. Pero bueno, es eso, pones enlaces y se puede votar y es una forma de curar contenido, digamos, ¿no? O sea, tú entras a Reddit y está organizado por subreddits por tema, ¿no? Entonces tienes Reddits de imágenes, tienes Reddits de tecnología y luego cosas muy concretas, como Reddits del Lenovo ThinkPad X1 versión no sé qué, y la gente comenta ahí historias, ¿no? Eso es, tienes un montón de secciones. Tienes mucha pornografía, eso sí es cierto. Pero vamos, como todo el internet, ¿no? La verdad. En este sentido, pues Reddit ha estado con nosotros desde 2005. Yo el otro día vi mi cuenta y ponía ahí el 18, cumpleaños 18, que te van dando una pequeña pegatina según tu cuenta va cumpliendo años, y me dejó loco ver ese número ahí, porque yo me registré, según veo, en diciembre de 2005, aunque esto abrió en julio de 2005 aproximadamente, etcétera. Tenía yo una camiseta de Reddit que compré al poco, cuando esto éramos 3 locos y poco más. No sé ni dónde estará, obviamente yo ya pues, no me cabe ni me vale ni nada. Reddit se fundó en 2005, como bien dices. Ahora mismo, según estoy leyendo en Wikipedia, tiene unos, en octubre de 2020, 50 millones de usuarios. O sea, es una web de tamaño medio grande, ¿no? Sí. Y luego se fundó por hubo 4 fundadores, pero hay 2 que son muy relevantes para lo que vamos a hablar. El primero es Steve Huffman, que es el CEO que hay ahora y es el que ha decidido todos los cambios que vamos a hablar. Y otro de los fundadores fue Aaron Swartz, que fue, por ejemplo, el inventor del Atom y del RSS y demás, y que se suicidó hace unos 10 años, cuando, hubo toda aquella polémica de las descargas que hizo en el MIT del JSTOR y demás, ¿no? Y luego le persiguió la justicia y todas estas cosas y se acabó mal.
Y es ahora, bueno, un poco se hace el mártir, digamos, ¿no? De todas las... Pues sí, la verdad que Aaron, yo creo que le podemos llamar incluso por su propio nombre de pila. Una persona muy querida de los orígenes, al menos de este milenio de Internet. Un chaval que era muy joven y que no se merecía lo que le hicieron dentro de lo que es la fiscalía estadounidense, no sé, a falta de mejor nombre, y que ha estado detrás de tantas cosas tan buenas de las que estamos aprovechándonos, ¿no? Comentabas tú su involucración en el RSS con Dave Wiener y todo esto, pero también estuvo colaborando en las primeras ideas sobre Markdown, el sistema de escritura, de sintaxis, por decirlo así. Sí, que se usa Ostras, a diario ahora, yo lo uso todos los días. Sí. Y está Sí. Creative Commons, creo también. Sí, y me acuerdo sí. ¿cómo se llamaba la ley aquella del gobierno de Estados Unidos? Que la tuvieron que quitar, o sea, no la llegaron a aprobar, la SOPA. Todo esto de la sopa y todo, madre mía. Fue Madre hace ya mía. unos Pero cuantos bueno, años, pero eso fue memorable, ¿no? todo aquello. sí, Sí. Bueno, pues este sí. hombre es uno de los fundadores de Reddit, que funciona desde 2005, y como habíamos dicho, Reddit es una empresa que se vendió a Condé Condé Nast. Nast, sí, que tiene publicaciones como Wired, si no me equivoco, y demás. Me puedo estar equivocando, Sí, la pero... GQ, o sea, es uno de los grandes holdings de estos, de revistas y de libros y de todo tipo de material a nivel del mundo y que duraron como unos pocos años allí, ¿no? Dentro de Condé Nast. Sí. Bueno, el caso es que ahora, ya haciendo fast forward hasta hoy, Reddit ha venido funcionando desde entonces. Todos los años tiene una polémica menor, mediana, lo que sea, pero bueno, parece que este año sí que ha habido una cosa que yo no había visto nunca, por ejemplo, el gente borrando comentarios, ha sido una cosa bastante gorda. Ahora se está calmando un poco, hay que decir, pero ¿qué es lo que ocurrió? Reddit es una aplicación como Twitter en su momento, ahora ya lo han cerrado, pero que tenía una API y la gente podía hacer aplicaciones para pues, publicar contenido, leer, lo que fuese, ¿no? Manejar el sitio desde la aplicación, lo cual involucra que la propia empresa Reddit, por ejemplo, no puede meter anuncios o no puede controlar la experiencia de usuario como ellos quisieran. Está muy bien de cara al usuario porque tú puedes escoger si quieres pues la web como Reddit, digamos, plantea, puedes utilizar muchas de las aplicaciones, open source, no open source, de suscripción, lo que sea. Y el caso es que una aplicación súper popular era Apollo. Apollo es una aplicación, al menos para iOS, si no me equivoco. Sí, y ya. Bueno, y ya, el caso es que era una aplicación súper popular y demás. Entonces, Reddit lo que decidió, creo que un poco el rebufo de los cambios que ha habido en Twitter, ellos decidieron cambiar el modelo de precios del API. El API ahora me parece que si era gratuito o en la práctica gratuito porque no había problemas, entonces empezaron a intentar cobrar. Y ellos cobraban por cada, no sé si era como $9 o $10 por cada 20.000 peticiones. Y la cuestión es que, claro, por ejemplo, para el volumen de tráfico que tiene una aplicación como Apollo, eso significaría, decía el developer que lo había puesto en Mastodon, si no me equivoco, que ellos tendrían que pagar unos $20 millones al año en concepto de suscripción o costes de suscripción para el API, lo cual para esta aplicación era completamente inasumible porque no creo que generara ese nivel de ingresos. Entonces ha habido polémica de se puede cambiar, se puede no cambiar. El developer dijo, mira, esto no tiene sentido, y la aplicación la ha cerrado, ha hecho un programa en el que tú puedes pedir un refund de lo que costaba la suscripción o el precio de la aplicación, o si no, donárselo. A partir de ahí fue cuando empezó la protesta. Ha servido un poco como el antagonista ha habido como dos grandes grupos, lo que es Reddit como empresa y algunos otros desarrolladores, pero capitaneados por el de Apollo. Ha sido un cambio, yo te diría que brusco, por los ritmos. Es decir, se supone que llevaban en conversaciones bastante tiempo y lo bueno que ha hecho el creador de Apollo ha sido ir manteniendo pues eso, un historial de todas sus llamadas, incluso algunas las tenía grabadas, lo que ha dado también pie a aumentar la telenovela por las que contradecían las declaraciones de Reddit, etcétera, luego lo que veíamos en esas llamadas. Pero yo creo que ha sido brusco, ¿vale? Y aquí entramos en el meollo de la cuestión, porque ahora mismo la gente que usaba Apollo ya no puede usar Apollo, ya no conecta. Ha pasado el día 1 de julio, que era la fecha límite. Yo usaba Bacon Reader. Bacon Reader ya no funciona, una aplicación para iOS, para iPhone, etcétera, para Android también.
y que pues a mí ha dado la casualidad de que es la que me gustaba, ¿no? No tiene mucho, pero vamos, Reddit Sync, Reddit is Fun, 200.000 aplicaciones sobre Reddit que funcionaban y a cada uno nos habíamos acostumbrado por X o Y motivos, ¿vale? Aquí hay un debate muy importante, ¿vale? Lo primero es, Reddit es su contenido, es decir, ellos son los propietarios en el sentido de que son los alojadores, ¿vale? Con lo cual, tienen derecho a cobrar por el acceso al API sin ningún tipo de problemas. Lo que sí es cierto es que, como decía, este es un cambio muy brusco, es decir, a nivel de tiempo. No ha habido una potencial reorganización de parte a los desarrolladores vamos a evaluar pues si estos son los nuevos costes, me lo puedo permitir o no, y si hay usuarios que me están pagando a mí para utilizar mi aplicación, cómo puedo yo mantener a flote. Pero es todo mucho más complicado de lo que parece, porque por otro lado, los creadores de esas aplicaciones cobraban suscripciones a sus propios usuarios, de los cuales Reddit en principio no veía ni un centavo. Y ahí es donde estaba el conflicto de intereses por parte de Reddit, que decía, esta gente me está consumiendo el API, me está consumiendo recursos, no están mostrando publicidad, con lo cual yo no los monetizo por esa parte, ¿vale? Y ahí estaba la eterna discusión de que si los precios son muy altos, de que los precios son muy bajos, de que si los precios son justos o son injustos, etc. Bueno, pero eso hubiera sido un debate razonable, en el sentido de, vamos a ver, Reddit tiene una infraestructura, como habíamos dicho, tiene 50 millones de usuarios, contenido tal, eso tiene un coste. Yo entiendo que haya un debate entre la plataforma, los usuarios que son... Sí. A ver, el contenido efectivamente lo aloja Reddit, pero una plataforma de social media, cualquier plataforma de internet, casi sin que haya contenido generado por los usuarios, no tampoco tiene ningún uso. O sea, entonces, a ver, sí que el contenido tiene una licencia, me parece, que es... lo puede utilizar y procesar y más Reddit, pero a ver, si no tienes usuarios tampoco, ¿no? Y entonces, claro, luego la tercera parte serían los developers de esas aplicaciones, que ahí un product market fit había, como dicen estos, es decir, había muchos usuarios de esas aplicaciones y había gente que pagaba por la suscripción de Apollo y aplicaciones similares, ¿no? Entonces, claro, ese debate entre los tres grupos hubiera sido sano si hubiera partido de unos puntos razonables. Es decir, vamos a ver, aquí hay un problema de que la plataforma no es sostenible si no hay quien la mantenga, ¿no? Sí, por otra parte, estando totalmente de acuerdo, es un poco hipócrita por parte de Reddit, que ha estado manteniéndose sobre las espaldas de un montón de moderadores a los que no pagaban, porque esta es una de las grandes diferencias entre Reddit y otras grandes plataformas digitales. Es decir, aquí había unos administradores principales, ¿vale? Y un equipo de moderación última, por decirlo así, pero cada una de sus comunidades, cada uno de estos subreddits o secciones o como lo queráis decir, estaban construidos por aficionados a el tema específico que decidían crearse, decían, oye, vamos a juntarnos aquí, vamos a escribir cosas, algunas de unos videojuegos, o de libros, o de lo que sea, o de series, de fútbol, de memes, de lo que quisierais, y se iban organizando. Entonces, el trabajo más o menos activo y positivo de esos moderadores era lo que permitía y hacía que cada vez vinieran más usuarios, hubiera mejor contenido, hubiera más ojos, con lo cual hubieran vendido más anuncios. El principal problema es que esos moderadores nunca han estado pagados. Aquí podemos abrir un melón de que sí se debería de pagar, porque en el momento que metes el dinero de por medio, creas una serie completamente diferente de incentivos, ¿vale? Que a lo mejor no estaría bien que hubiera ese tipo de incentivos. Es decir, la Wikipedia son voluntarios, por ejemplo. Si metemos dinero de por medio, se complican las cosas, ¿no? Bueno, depende un poco cómo lo... A ver, cada comunidad al final tiene su ecosistema, vamos a decirlo así, que parece que es una palabra así como muy de bullshit, pero es lo que ocurría si comparas Wikipedia, tienes una serie de voluntarios, ahí no cobra nadie, es de dominio público, o sea, hay como una serie de ethos ahí de ética, de decir, bueno, pues lo que queremos es conseguir eso y tal, la información de dominio público, lo que sea. En el caso de Reddit, pues había lo que habíamos dicho, estaba la empresa que estaba detrás, estaban los moderadores, que efectivamente ellos en vez de contribuir monetariamente, pagando lo que fuese, pues contribuían con su tiempo, su conocimiento, y estaban los creadores de las aplicaciones. Otras redes sociales tienen también
incentivos, ¿no? Tienes, por ejemplo, TikTok, Instagram, todas estas redes sociales que no tienen este componente, al final lo que es la empresa monetizándolo vía anuncios exclusivamente. Y los usuarios contribuyendo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahí tú puedes llevarte una comisión, digamos, de la publicidad que va asociada a tu contenido, ¿no? Entonces, yo creo que no está necesariamente mal cualquiera de los modelos. Lo que tienes que buscar es un modelo que funcione. Reddit tenía uno que parecía que funcionaba porque llevaban 10, 15 años operando con eso. Y el problema es lo que tú dices, que es esto ha sido a mediados de junio, ha sido pues en 30 días va a cambiar, ¿no? De forma unilateral. Exacto. Entonces, claro, es lo que, yo creo que lo que ha creado la polémica es ese cambio de uno de los 3 elementos, ¿no? La empresa dice, pues esto va a cambiar de forma unilateral en 2 o 3 semanas o 4 semanas, ¿no? Entonces, una vez que hemos explicado los orígenes de todos estos problemas, ahora esto obviamente pues, no está federalizado y diréis, ¿a qué viene esto a este podcast? Estamos llegando a ello, ¿no? Entonces, cada una de estas secciones tiene, como decíamos, unos moderadores, un equipo de moderadores, con una estructura muy singular, y es que el primer moderador a nivel de fecha que esté en ese momento es el que tiene la palabra última, es decir, un moderador que haya entrado en el equipo de moderación en 2018 no puede deshacer algo, entre comillas, que haya deshecho el moderador que lo fundó o el moderador que esté más antiguo en ese momento, ¿vale? Y como un sistema de ranking o de rango por fecha, ¿no? Para que un moderador que entre nuevo no sea capaz de borrarlo o liarla o lo que sea. Entonces, muchos de estos equipos, ante este tipo de cambios, decidieron cerrar las comunidades, cerrar sus partes, que eso lo pueden hacer. Es una de las funciones, ¿no? Oye, imagínate, me voy de vacaciones o va a haber no sé qué problemas, no quiero lidiar con la moderación o hay algunos problemas, lo que sea, vamos a cerrar esta sección, este subreddit. Hay 2 tipos más o menos de cierre, es que no se puedan enviar nuevo contenido, y hay otro que es, literalmente, se oculta. Es decir, cuando alguien aparece, le dice, no, este sistema, esta sección está privada. La ponemos en privado. Y aquí no solo no puedes leer lo que ya está, ni añadir contenido nuevo, obviamente, sino que encima todo el histórico, como decía yo, desaparece. Y entonces se pierde un montón de contenido, entre comillas, al menos de forma temporal, de todos estos años. Depende de la comunidad, lo grande que sea, pues puede ser más importante o menos importante. Aquí entra el terreno de la desindexación de Google, como decías tú, que tiene mucha importancia para Reddit, ¿no? A ver, Reddit, efectivamente, al ser una comunidad abierta, pues como era Twitter antes de esta semana, en el que no Google, pero en general cualquier sistema de crawling lo indexaba todo, pero es, por ejemplo, para buscar buscadores, pero también podías hacer cosas, por ejemplo, hacer un crawling para tener contenido de texto, para hacer un modelo de inteligencia artificial, ¿sabes? O incluso utilizar las reseñas de Reddit. Había de subreddits de restaurantes, de cosas de estas que uno puede utilizar, por ejemplo, para buscar lugares y demás. Cuando estos subreddits se cierran, no es que se cierren, sino que se ponen como ocultos o que tienes que estar dado de alta, algunos los pusieron en NSFW, que es Not Safe for Work, con contenido para adultos y demás, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, no se indexan, pero tienes que entrar con la app. Me parece que tienes que estar dado de alta para certificar que tienes eres mayor de edad o lo que fuese, Eso ¿no? es. Entonces, cada subreddit hizo una cosa distinta. Otros cambiaron todas las fotos, por ejemplo, por fotos de John Oliver, me parece. Sí. Y otros incluso borraron los comentarios con una aplicación que hay. Los reescribieron todos con un texto prehecho, ¿no? Sí. Y eran todos iguales. Entonces, sí que se pierde contenido, pues se pierde contenido que además está muy curado, porque son los enlaces que tienen muchos votos y demás, son enlaces que son humanos, ¿no? Los que los han verificado, los que los han validado. Entonces, Reddit era a mí me resulta una forma interesante de encontrar ciertas cosas. Entonces, al desaparecer durante pues, el tiempo de las protestas, en algunos casos ha durado unos días o unas semanas, algunas comunidades siguen cerradas, etcétera. Pues ha ido perdiendo, se supone, porque no tenemos cifras realmente claras, ni de cuánto ha reducido la actividad a nivel de comentarios, a nivel de envío de contenido nuevo, y tampoco sabemos cómo se ha reducido la actividad de visitas, ¿vale? En el contenido o en las secciones que decías tú de contenido adulto, Reddit en principio no muestra publicidad, con lo cual si tú la marcabas de contenido adulto, bien porque fueran tetas o bien porque fuera
cosas un poco más sangrientas o cosas así, o por el motivo que fuera, porque hubiera palabras malsonantes. Todo ese tráfico, tanto desde las aplicaciones de terceros como desde la web, como desde la aplicación oficial, todo ese consumo de recursos, entre comillas, no estaba monetizado por Reddit, con lo cual sí hay un ataque financiero en cierto sentido. La respuesta de Reddit fue amenazas o como lo queráis decir, en el sentido de que si no reabres esta comunidad, vamos a eliminar el equipo de moderación y ponemos otros. Y aquí tenemos el último debate que yo creo que podemos comentar al tema de Reddit, que es ¿a quién vas a meter a estos equipos? Porque se supone que los moderadores lo hacen después de muchos años de experiencia, después de mucho tiempo perdido, de muchas noches en vela, y no es fácil ni agradecido en muchísimos casos. Entonces yo no sé qué tipo de moderadores van a encontrar. No sé si son empleados de la propia Reddit o gente que llega a un acuerdo con Reddit a nivel de contratistas para pagar. Es decir, ¿te interesa el fútbol y quieres estar 5 horas de tal hora a tal hora moderando esto? Pues venga, vete a moderar los subreddits del Manchester United y del Real Madrid, ¿no? A ver, es que yo creo que lo que pasa aquí no es el cambio en por sí, no es que esté bien o mal, o sea, simplemente es un cambio de modelo, tal, uno puede estar a favor, uno puede estar en contra, eso está bien. A mí lo que me da la sensación es que esto ha sido algo que pensaban que iba a, volar por debajo del radar, ¿no? Sí. Y no había problema. Lo están gestionando de una forma en que parece que no hay un plan B, en el sentido de que si tú cambias el modelo a que haya un ingreso por API y demás, pero pones unos precios que sí, lo que haces es quitar a todos tus clientes de API, ese precio al final sí, da igual, porque no vas a generar un ingreso con él. Entonces, bueno, eso por un lado. Exacto. Por otro lado, si lo que estás haciendo es cargarte a la comunidad en el sentido de que no hay moderadores, pierdes un poco la riqueza de la información que tú estás generando, ¿no? Y en el tercer lugar es si lo que vas a tener que hacer es utilizar sistemas como muchas plataformas que utilizan moderadores que tienen, en lugar de tener voluntarios, tienen moderadores pagados y está bien, o sea, no es necesariamente malo. Pero bueno, eso pues tiene un coste, tiene una... no puedes poner... No sé cuántos miles de moderadores puede tener Reddit, pero no puedes encontrar 15.000 moderadores de un día para otro tampoco. Entonces, no sé, es un poco... a mí me da la sensación de improvisación lo que está ocurriendo. Y bueno, pues a ver lo que pasa. Creo que va a pasar, porque todas estas cosas, la verdad es que al final en internet o en la web siempre es todo muy explosivo, pero luego al final pues habrá gente que se vaya, otros vendrán y tal, y bueno, la tormenta yo creo que terminará por pasar. Sí es cierto que hay gente a la que usuarios de Reddit, que ni les va ni les viene, otra gente que podemos pensar, oye, la gente que está tanto tiempo en Reddit que dice, ¿habrá mejores aplicaciones que me interesen? Porque estoy tantas horas que la experiencia es mejor de esta forma, o esta me gusta más, o me gusta menos, o lo que sea, o va más rápido en mi teléfono, etc. Esa gente se supone que es la más activa. Y si es la que acabas perjudicando, va a pasar un poco como en Twitter. La gente que usaba Tweetbot estaba de media mucho más tiempo en Twitter que el usuario medio de Twitter de su aplicación principal. Aquí vuelvo yo a entrar en un tema que siempre me he preguntado en Twitter. ¿Por qué tú, que eres el dueño del API, no incluyes dentro de los términos de servicio que aplicaciones que utilicen esas APIs, sobre todo a partir de un X número de peticiones mensuales, muestren anuncios que tú les digas? Es decir, dentro del propio API, cuando tú le envías una lista de contenido, le dices, aquí un anuncio, y va a llamar a estas URLs y a estas no sé qué. Y nosotros, para las 20 aplicaciones que realmente sean relevantes, aunque haya 1000 aplicaciones de Reddit o de Twitter en su momento, hicieras un trabajo manual de revisar de que todo está bien implementado, ¿vale? Y de ahí ya monetizas a nivel publicidad esas aplicaciones de Reddit o esas aplicaciones de Twitter. ¿Tú puedes saber más o menos por qué esto no se ha hecho? Hombre, yo creo que hay, por un lado, la experiencia de usuario, hay que ver el feed que hay, porque si yo pago una suscripción por Tweetbot, por ejemplo, es para no ver anuncios, entre otras cosas, ¿no? O sea, yo quiero ver en mi timeline ordenado, todas estas cosas, entonces a lo mejor podría darse una opción, sí. La otra es la atestación de que los anuncios se muestran. Tú cuando tienes que cobrar al anunciante tienes que certificar que el anuncio se mostró. Entonces, creo que eso es caro,
porque tendrías que revisar, como hace Apple con las aplicaciones, tendrías que revisar una por una a tus usuarios del API. Tienes que auditar que los anuncios se muestren cuando tú mides que hay habido una impresión, durante cuántos segundos, o si ha habido un clic, por ejemplo, tienes que tener el tracking del clic que se produjo para luego hacer la conversión, todas estas cosas. Parece que en código de terceras partes, por ejemplo, es complejo. Pero por eso es lo que te digo, puede estar obligando, ya te digo, si hay 1000 aplicaciones de Reddit o de Twitter, no hace falta que sean todas, pero a las mayores, que son las que al final te están dando los problemas a nivel de recursos, ¿vale? Es decir, estos Apollos, estos Bacon Reader, que son millones de usuarios, estos Tweetbot, los puedes revisar a mano. Puedes tener con ellos unos contratos en los que digas, oye, tienes que entender que me estás consumiendo recursos, ¿vale? Me parece estupendo tu modelo de negocio. Me parece estupendo que Apollo consiguiera dinero con su aplicación. O que Tweetbot consiguiera dinero con su aplicación. ¿Vale? Porque están dando una experiencia X a los usuarios que al final acaba beneficiando a la madre base de datos de la empresa principal, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer esa auditoría, por decirlo así, manual, de forma trimestral o de forma cada poco, para revisarlo, e incluso una auditoría de código. Es decir, si estamos hablando de tantos millones, no hay ningún problema por que haya una reunión y se vayan viendo los repositorios, se vaya teniendo acceso. Es decir, tú puedes demandar eso. De la misma forma que, yo qué sé, si yo tengo mi base de datos de SAN, no sé qué historia, y soy un cliente empresarial, todo eso está auditado, todo eso estamos todos trabajando entre medias, no es en plan el salvaje oeste. A ver, hay modelos de APIs de pago por uso, por ejemplo, en muchos proveedores de cloud, de AWS, el GCP, Azure, todas estas cosas, tienen un montón de APIs. Yo, mira, el otro día estaba utilizando la de transcribir con el podcast y tal, y es una API que tú tienes, pues no sé cuántas llamadas para que son gratis, o te cobran por el número de llamadas o la cantidad de megas de audio que tú pongas. Sí. Creo que ese modelo funciona bien porque es tú en el momento que llamas a la API, tienes tu API key, sabes quién te ha llamado, sabes tienes un modelo de pago, claro, y demás. La cuestión es el precio, tiene que ser algo que permita luego a alguien hacer un negocio por otra parte. Es decir, si yo soy, por ejemplo, un desarrollador de una aplicación de podcasts, ¿vale? Bien, yo pongo los comentarios de Reddit. En el episodio del podcast añado los comentarios de Reddit debajo. Ahí voy a llamar a una API, ¿no? De Reddit, por ejemplo. Claro, si el precio de esa llamada es suficientemente caro como para que no solo no pueda, por ejemplo, con mi suscripción mantener esa funcionalidad, sino que además tengo que pagar además los 20 millones de euros que decía el de Apollo, pues no tiene ningún sentido eso. Entonces el problema es encontrar un fit ahí vamos a ver, hay unos de desarrolladores que tienen unos ingresos, tienen un modelo de negocio, lo que sea. Tú tienes tu servicio, tienes que encontrar una forma de que sea sostenible. No puedes ni dejarlo gratis, a lo mejor, porque tampoco sería sostenible si la mayoría de los accesos van por API, ni decir, mira, pues ahora a partir del 1 de julio son 20 millones. Te quiero decir que hay una escala de grises por medio. Está todo absoluta y terriblemente mal gestionado y esto creo que es el meollo de la cuestión. Podemos discutir si algo que originalmente ha sido gratis tiene sentido hacerlo de pago o tiene sentido siempre un modelo de negocio más expansionista, es decir, ok, esto siempre ha sido gratis, que creo que es lo que ha hecho Telegram, ¿no? Y a partir de aquí, todas las funciones nuevas se van a quedar para el Telegram Premium. Pero lo que ya estaba, no te lo quitemos. Sí es cierto que a nivel técnico, ya te digo, después de 18 años en Reddit, es una absoluta porquería. La web nueva, la aplicación oficial, las anteriores aplicaciones oficiales que compraron a uno de estos desarrolladores de terceros, que luego la cerraron. Se supone que incorporaron parte, pero no, como hizo Twitter con Tweety, originalmente, y que se han quedado por ahí. La búsqueda, o sea, es un chiste de siempre, un meme recurrente, que la búsqueda de Reddit no vale para nada. Sí es cierto que hacer un motor de búsqueda es una de las tareas más difíciles del mundo, pero 20 años de una empresa en San Francisco que podrías decir, oye, tienes suficientes millones como para crear un buen buscador, ¿no? Pues nunca se ha hecho. Las herramientas de moderación nunca han sido suficientemente buenas a partir de la escala de ciertas secciones. Y de ahí muchas personas decían, voy a usar esta aplicación porque me permite moderar más rápido. Es que es ridículo. Volvemos al tema de los clientes de correo. Que yo me valgo con la aplicación Gmail oficial que viene preinstalada con mi móvil.
perfecto. Yo sé que hay mucha gente que va a querer su Thunderbird super maqueado para todas estas cosas, ¿no? Así que bueno, ahora ya vamos con la descentralización, porque esto, pues, le ha abierto los ojos repentinamente a muchas personas a que, oye, todo lo que estoy haciendo en Internet, encima, es propiedad de esta empresa. Y si borro los contenidos, como decías tú que ha hecho mucha gente, que ha ido borrando su historial de comentarios o ha borrado sus cuentas, etcétera, lo pierdes, se pierde, porque claro, date cuenta que tú lo borras. ¿Tú crees que se pierde? ¿Tú crees que Reddit no tiene una base de datos no, sí, vamos previa? A ver, copias de seguridad, todas estas cosas, el histórico, eso seguramente lo tengan, pues simplemente. Sobre todo para los entrenamientos. Sí, y luego para el disaster recovery y todas estas cosas, eso está bien. Claro. Otra cuestión es vamos a ver, la intención del usuario cuando tú borras un comentario, pues es la intención que tú tienes, es decir, esto es para borrar, ¿no? Uh-huh. Hombre, yo como proveedor de servicios, si un usuario me da unos datos para almacenar, correo, documentos, enlaces de red y lo que fuera, y luego me dice bórralo, y dices, pues no, eso ya me parece cruzar una línea un poco que vete tú a saber, o sea, que tal, pero. Es que ahora mismo yo no me fiaría de que Reddit lo estuviera haciendo. Una cosa es que tenga backups, ¿vale? Que los puede tener, y otra cosa es que esté cumpliendo la legalidad no solo del RGPD, sino de las diferentes realidades legales de tantos y tantos países. Pero bueno, en fin, esto ha abierto los ojos, como decíamos, a todo esto de Lemmy, que ya estaba construido desde hace un tiempo, que es una alternativa muy literal a Reddit, ¿vale? Una versión de código abierto, una versión muy similar en cuanto a interfaz, y obviamente con ActivityPub, que es una de las grandes gracias, no solo aparte del RSS, que el RSS ya lo tenía Reddit, obviamente, pero ya digo, estas últimas semanas, tanto Lemmy como Kavin, que empezamos con los nombres raros, porque parece que en el Fediverso no hay nombres normales. Oye, ¿sabes lo que me refiero? Bueno, siempre son nombres raros. Cuando crearon Twitter decías qué nombre es ese, y luego ya con los años se acostumbra uno a. Tienes razón. Pero que los creadores del podcast, Don Tomás, os digan que tenéis un nombre raro, os debería de indicar un poco por dónde van las cosas. Pero sí es cierto que todo es raro durante los primeros años. Entonces, son sistemas de agregación de enlaces, como decíamos antes, muy similares a Reddit. Yo creo que Lemmy es más similar a Reddit, en el sentido de lo que intenta conseguir como software, como servidor incluso y como interfaz. Incluso visualmente, o sea, es igual, ¿no? Uh-huh. Eso es. Y Kavin, aparte de tener todo el sistema de agregación de enlaces, con sus secciones, con sus comentarios, sus hilos, etc., tiene un sistema más o menos protozoico de microblogging. Es decir, tú puedes enviar contenido dentro de tu propio perfil. Y no sé si lo he explicado bien. Entonces esa es un poco la gran diferencia. Lo bueno, que son compatibles. Tú puedes estar suscrito a una de las comunidades de Lemmy desde tu programa de Kavin o desde tu servidor de Kavin, por decirlo así, desde tu instancia. Es decir, yo estoy en Kavin.social y me puedo suscribir a las comunidades de Android de Lemmy.world, por ejemplo. Unas son locales, que son las que están en tu propio servidor, que la actualización y todos los datos van a estar instantáneos, y los otros van a estar federados, con lo cual siempre puede haber, dependiendo del canuto de federación que haya entre ellos, pues muy similar al episodio de Mastodon que os comentábamos, esos datos. Si yo comento desde Kavin.social algo de la comunidad de Lemmy de Android o de Lemmy de fútbol, rápidamente lo voy a ver en Kavin.social, pero tardará unos segundos o quizás un tiempo más en aparecer al resto de usuarios en esas otras instancias, ¿no? Sí, es la ActivityPub. Es exactamente igual que hablábamos para Mastodon. Estos tienen unas extensiones de vocabulario para tener los mensajes que mandan. Ya no es simplemente un texto, ¿no? Sería las mayores actividades que tú puedes hacer. Puedes hacer la publicación del enlace, puedes hacer el voto de hacia arriba abajo, puedes poner un comentario del comentario, ¿no? Sí, entonces el protocolo no es que sea igual, es que es exactamente el mismo. Tú podrías, en principio, federarte contra un Mastodon. No, yo sigo mi cuenta de Kavin social, la sigo desde Mastodon. Claro, entonces eso es lo bonito, y es que el ActivityPub lo que tiene bueno es que el protocolo seguro que tiene, vamos a ver, tiene sus mierdas y otras cosas, ¿no? Pero uno de los principios que tiene es que tú puedes tener, yo tengo una instancia del, ¿cómo se llama el Instagram el Pixel Fed, donde pongo las fotos y lo puedo ver, lo leo en la aplicación de Mastodon.
Y viceversa, puedes utilizar la aplicación del Pixel Fed para ver cosas de Mastodon que son solo textuales, pero también puedes decir, bueno, pues yo desde Mastodon quiero ver una comunidad que me interesa de Lemmy y no quiero tener que tener otra instancia o lo quiero ver así porque me gusta, ¿no? Entonces, eso creo que es fantástico. Además, luego hablas de... Ya tienes dos opciones de implementación. Lemmy es mucho más popular que Kavin, pero bueno, una es Lemmy, por ejemplo, está en Rust. Si no te gusta, tienes Kavin, que está en PHP, con no sé cuántos frameworks de Symfony y tal. Tengo que decir que Symfony, que es el framework en el que está hecho Kavin, no conozco Symfony directamente, pero conozco Laravel y uso mucho Laravel. De hecho, Conda está construido sobre Laravel. Y Laravel creo que es como un fork o una variación de Symfony, si no recuerdo mal. Hay algunas cosas muy similares por ahí. Nunca recuerdo. A fin de cuentas, bueno, incluso dependiendo de la infraestructura que tú tengas, o si quieres quiero hacer un servicio para correr instancias de esto como servicio y lo tengo montado ya en el PHP, pues tiras de Kavin y de cara al usuario es completamente agnóstico. Lo único si utilizas la interfaz directamente, ¿no? Pues eso es una aplicación, es simplemente el protocolo. ¿Ventajas que tiene? Todas las ventajas de la descentralización. Desventajas, pues que tienes que tener instancias que antes lo que hacías era ver anuncios para soportar a Reddit que corriera toda la infraestructura y todo el tema. Ahora tienes que pillarte un servidor en algún sitio o hacer una donación o lo que fuere, ¿no? Entonces el modelo es ligeramente diferente. Tenemos que explorar el tema de las migraciones. Porque yo no sé muy bien los derechos de los moderadores o de los dueños, en cierto sentido, de cada una de esas comunidades. En Kavin los llaman magazines, como revistas. En Lemmy los llaman comunidades directamente. No tiene mayor diferencia. Pero yo no sé si son completamente moldeables, ¿vale? Porque hemos visto que hay algunos límites, por ejemplo, para migrar cuentas de una instancia de Mastodon a otra. Y yo creo que sería muy sano que tanto Lemmy como Kavin puedes mudarte tu propia comunidad o tu propio magazine a otro servidor. Imagínate, creces tanto que dices, oye, mira, vamos a tener que llevarlo a otra máquina o a otro dominio o lo que sea, ¿vale? No hay ningún problema, las suscripciones van a seguir activas, pero ¿cómo se hace esa mudanza? ¿Es complicado? ¿O tienes algún tipo de...? En Mastodon no te puedes llevar el contenido de una a otra. Eso es. ¿Sabes? Técnicamente se podría, porque al final lo único que tienes que hacer es voy a migrar de un lado a otro y vas a mandar de la instancia antigua a la nueva por cada elemento que tengas un mensaje que no es para publicar, digamos un metamensaje para la instancia de decir este contenido tienes que copiarlo tal cual, ¿no? Incluso podrías tener en la instancia nueva decir como si fuera un retweet, ¿no? Es decir, este contenido provino de la otra instancia. Eso es. Eso ahora mismo el Mastodon no deja. Creo que estas instancias, por lo que yo he visto, tampoco deja esa copia de contenido. Sí que deja hacer migraciones de identidad, en el sentido de que tú ahora vas... Bueno, no es una migración de identidad como tal, sino que la identidad antigua apunta a la nueva. Vas a poder llevarte todos los seguidores, que es lo que el efecto de las redes sociales más tradicionales por el que no nos movemos de Twitter, por ejemplo, o no nos movemos de Facebook, o no nos movemos de donde estemos, es porque, claro, no te puedes llevar... Si tienes una comunidad grande, que tienes muchos seguidores y tal, no puedes llevártelos de un lado a otro. Con Mastodon y con esto sí, con Lemmy sí que te los puedes mover a otra, incluso entre Lemmy y Kavin, si quisieras, ¿no? Eso es lo que yo no sabía. ¿Se puede hacer esto? Igual que en Mastodon, sí. Lo que no puedes mover son los contenidos. Los contenidos no, pero si yo tengo, por ejemplo, en Kavin.social, tengo la magazine de Star Trek, ¿vale? Y de repente... Un día tenemos una discusión, los creadores de Kavin.social o los dueños o la instancia y yo. Me dicen, oye, no vais a poder poner contenido de esto. Y yo digo, vale, no te preocupes. O pienso que estaría mejor en mis servidores porque está mucho tiempo caído, por lo que sea. Si yo migro eso, toda la gente que está suscrita a esa comunidad automáticamente se pasa la suscripción al nuevo sistema. Tal como yo lo tengo entendido es así. ¿Vale? El problema es que, claro, aquí entras en una cosa que ya la identidad hay otra entidad que sería, tienes los moderadores, los usuarios y tienes las comunidades. Claro, las comunidades no son un usuario independiente que si te mueves. Las comunidades es un conjunto de moderadores, un conjunto de contenido, tal. Entonces es un poco más complejo, porque claro, tú a lo mejor puedes decir, pues yo me escindo de esta comunidad de Star Trek y me voy a la otra servidor. Entonces, claro, si no todos los moderadores a lo mejor están de acuerdo, lo que está haciendo es como un fork, ¿no? del asunto. Y claro, llevarte ahí todos los seguidores, eso es una puerta al spam maravillosa. Exacto, absolutamente. Y es una de las cosas que va a haber que cuidar, porque es uno de los grandes problemas de la propia Reddit. Es decir, la cantidad de spam que hay. Hemos visto muchísimas estadísticas que decíamos que no podíamos fiarnos o no del número de comentarios, del número de contenido, porque la gente estaba contando como el ID incremental del post, para decir, bueno, pues hay 10 millones de comentarios cada día en Reddit.
pero tú no sabes si han borrado 9 millones porque eran spam. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces es muy complicado eso siempre de saber. Creo que hemos explicado bastante bien las dificultades y los pros y los contras de lo federado versus lo defederado. Es decir, obviamente Reddit, estos casi 20 años de historia, ha tenido un montón de ventajas para todos, pero yo creo que esta telenovela va a causar que muchas aplicaciones de Reddit decidan implementar los APIs de alguna de estas dos plataformas, que en principio van a ser más o menos compatibles o casi compatibles por completo, y crear un aluvión de usuarios. Incluso veremos aplicaciones que sean, en cierto sentido, compatibles con Reddit a través de que lo scrapeen, a través de los RSS o a través de que, oye, si tu web está abierta, yo te voy a sacar los enlaces. O sea, como Twitter, lo estamos viendo con Twitter. O sea, Twitter quitó el API y ahora ha cerrado incluso el acceso público. O sea, ahora me parece que desde ayer o antes de ayer tienes que estar iniciado, tienes que tener una sesión para poder ver las cosas. Veremos a ver cómo lo gestionan. Creo que sí que va a haber lo que dices de la aplicación, si van a utilizar otro API. Lo vimos con el Tweetbots, es el Ivory de Mastodon. La aplicación es exactamente igual. Tiene la abstracción del API de Mastodon y ya está. Exacto. Me gustaría mucho que se repitiera la historia, me gustaría mucho que la gente de Apollo dentro de unos días lanzara una actualización diciendo, oye, mira, no es Reddit, tienes que crearte otra cuenta, ¿vale? O incluso lanzara su propio servidor o su propia instancia de Cabin o de Lemmy o su propio software compatible, ¿no?, con todos estos, que al final es la gracia de todo este tema de la descentralización. Fascinantes movidas las que están ocurriendo este verano. Bueno, para la mayoría de oyentes, otros que estéis en el Cono Sur, sobre todo estaréis disfrutando de el incipiente invierno, y ahí con eso nuestra envidia, porque está haciendo un calor por aquí, sobre todo para los que vivimos en España, México, Estados Unidos, que madre mía, los del Caribe ya no os puedo decir más, pero bueno. Nos despedimos por este episodio de Don Tomás. Ya sabéis que tenéis las invitaciones de Blue Sky ahí si las queréis, solo tenéis que recomendarnos en cualquier sitio, nos enviáis un correillo y tenéis todos los datos de lo que hemos estado hablando, todos los enlaces, archivos, palabras raras que nos hayáis quedado, los perfiles tanto de Don Ramón como los míos en las notas del episodio, para contactarnos con lo que necesitéis, proponernos temas o proponernos lo que queráis. Vuelvo a insistir en la excelente bienvenida del primer episodio. No me esperaba de verdad tan buenos comentarios y muy feliz de iniciar esta aventura contigo, Don Ramón. Yo bien, yo también muy bien. La verdad es que muchas gracias a todos los que nos escucháis. Yo he visto en Twitter, fíjate, comentarios y tal. En Mastodon mucha gente y muy contento porque además de estos... Un podcast así más especializado no había, y está bien porque creo que hay mucho interés ahora que está cambiando un poco paradigma, ¿no? Entonces, bueno, a ver, y cualquier tema que interese nos podéis decir, porque no solo vive el mundo de ActivityPub. Tenemos muchísimas cosas en el tintero apuntadas, tenemos un listado de posibles episodios futuros, no sé qué, pero uno de los episodios que tenemos que hacer es del podcast, que es la plataforma junto con el correo electrónico y la web, una de las plataformas descentralizadas por autonomasia que vienen del RSS que comentábamos al principio, Dave Winner, Aaron Swartz, etcétera. Es decir, en fin, además que se ha cumplido el 10º aniversario de su muerte. Ha sido hace poco. Hace muy poquito, ha sido este año, creo, pero ha sido... Sí, de verdad que muy triste. Así que si queréis, si no conocíais a este chico y queréis leer un rato sobre su vida y obra, merece la pena. Merece la pena. Ojalá muchos más Aaron Swartz. No lo quiero poner en comparación con otro tipo de grandes personajes o grandes nombres dentro de la industria tecnológica, pero nos vendría bien muchos más Aaron Swartz en esta vida y me da mucha pena. Tú no sé si le llegaste a conocer, yo no. No, o sea, yo le vi en persona, pero vamos, vi las cosas que hacía, tal, cuando hace ya unos cuantos años. Sí, porque por las oficinas de Google en Zúrich, no sé si... Yo le vi que daba algunas charlas por ahí, las oficinas de Google en San Francisco y por ahí. No fuimos, yo no estaba por entonces. No, yo estaba en Ginebra, le seguía porque, bueno, era una personalidad que había, claro, dejaba una impronta importante. Lo que decías de podcast. De podcast al final es RSS, todo arriba y abajo, no tiene más. Todo, y efectivamente fue una de sus múltiples contribuciones, habilitó lo que estamos haciendo ahora. Exactamente. Así que, bueno,
muchísimas gracias, nos despedimos, nos vemos en el siguiente episodio, que ya sabéis que va a ser de Blue Sky. Un poquito de spoiler, pero como ya lo teníamos grabado, este lo hemos metido antes. Hasta pronto. Chao.